Muchas personas creen que no merecen lo que desean y ni siquiera son conscientes de ello. Yo también fui una persona de esas. Y en este espacio voy a compartir parte de mi historia personal. Como en el video anterior hablé un poco de lo que es cuando afirmamos y no llega eso que afirmamos y creemos que es la ley de la atracción lo que falla. Aquí también con el tema del merecimiento, cuando realmente deseamos algo, pero hay emociones en medio que sabotean acceder a eso que tanto deseamos y creernos que merecemos. Y este creernos que merecemos viene también de una historia emocional que vivimos en la infancia. Aquí hago un paréntesis y cuando hablo de la historia emocional de la infancia, no juzgo la historia de nadie, ni mi propia historia, ni a mi madre, ni a mi padre, ni a ninguna de las personas que formaron parte de esa historia emocional que quedó en mí, que fue la historia de mi infancia. Pero sí quedan esas huellas emocionales que yo como adulta responsable, sin poner culpa o mochila sobre otra persona, porque cuando somos adultos somos responsables de nuestra vida. Y entonces aquí hago este paréntesis como para que se entienda desde el punto de vista en el que estoy hablando. Estoy hablando de emociones, no culpando a nadie ni juzgando nada. Pero aquí, hablando un poco del merecimiento, aquí hay un cúmulo de emociones que se presentan cuando empezamos a trabajar en nosotros y empezamos a transitar emociones, vivirlas y experimentarlas. Cuando empezamos a creernos que merecemos eso que deseamos, el primer indicador que aparece es una emoción súper fuerte, que es la culpa. Pero no hablo de esta culpa, de la culpa moral, de que hicimos algo malo y que estamos hiriendo a alguien o que estamos dañando a alguien. Hablo de la culpa que aparece cuando nos elegimos, cuando dejamos de cargar con mochilas que no nos pertenecen, cuando dejamos de ser salvadores de otros para empezar a salvarnos a nosotros mismos. Pero es como cuando estamos en un bote y el bote empieza a hundirse. Y ahí tenemos que tomar la decisión si vamos a salvar al otro que también se está hundiendo, o voy a salvarme yo para no hundirme yo, porque no voy a poder salvar a las dos personas. Y hablo esto de hundirnos porque las emociones son representadas en el tarot, de una herramienta que también utilizo, por el agua, las copas. Entonces yo tenía eso de salvar a alguien. Siempre quería resolver la vida de todos y no podía resolver ni siquiera mi propia vida. Entonces, cuando empecé a trabajar en mí, en mis emociones, en lo que a mí me molestaba, porque yo experimenté mucha rabia, mucha ira, mucho miedo, vergüenza, humillación, sumisión, y entendí que todas estas emociones, en este largo camino que hice de casi 10 años de trabajar conmigo misma y trabajar emociones, por eso hoy traigo toda esta información de emociones para que vos que estás escuchando este audio del otro lado entiendan que las emociones son solo eso, una información que trae tu cuerpo, tu mente y tal vez tu alma para mostrarte algo que está listo para que puedas regularlo, sacarlo y empezar a vivir desde otra manera. Volviendo a la culpa, cuando yo empecé a elegirme a mí, a mirarme a mí, a cuidarme a mí y dejar de lado a otros, empieza el tema de poner límites.
qué me corresponde a mí y qué no. En ese tiempo ni siquiera sabía qué me correspondía a mí y qué no. Entonces, cuando estaba en terapia, me decía la terapeuta que yo tenía que hacer un mapa de qué es mi responsabilidad y qué no. Entonces, al hacer eso, me ayudó muchísimo a ver todo lo que estaba cargando. ¿Por qué sentía tanta tensión en el cuerpo? Porque estaba cargando incluso con emociones que ni siquiera eran mías. Y lo primero que aparecía era culpa. Después pongo un límite. Por supuesto que el límite no se respeta y empieza otra emoción, la rabia y la frustración, porque no se respeta el límite. Entonces, ya estaba sintiendo culpa, rabia y frustración. Ya era como un clima emocional un poco denso cuando empecé a hacer ese proceso. Y después ya venía otra vez nuevamente la culpa. Y era como un bucle emocional entre culpa, ira, frustración. Parecía como que nunca saldría de eso, hasta que un día dije, bueno, la culpa está aquí para mostrarme que hay una necesidad mía, que es atenderme a mí, y la frustración y la rabia vienen a mostrarme de que hay un límite que necesito poner o reforzar. Porque ese límite, que era ya no soy responsable de eso, ya no voy a cargar con eso, no se respetaba. Y eso me frustraba. Pero también me culpaba porque dejé de salvar a otros y empecé a salvarme a mí. Y eso molestaba a mi entorno. Y entonces sentía con mucha fuerza eso. Hasta que me iba reafirmando en mi lista, como me decía la terapeuta, que lo ponga donde lo veo, que sí es mío, que sí yo puedo cambiar, que no es mío y que no puedo cambiar. Y eso me iba a ayudar a contarle a mi mente que yo estaba saliendo de un patrón de repetición que me impedía a mí sentirme merecedora de cosas buenas, sentirme merecedora, por ejemplo, de tomarme pausas, descansos, de un día levantarme y no hacer nada, de un día no ir al supermercado, no hacer las cosas de la casa, que no todo era mi responsabilidad, que no todo me correspondía a mí, que habían cosas que eran compartidas y que habían cosas que solo eran de mi responsabilidad, como mi bienestar, mi salud mental y mi crecimiento personal. Entonces, estas emociones influyen en nuestras decisiones, en los límites que ponemos, en cómo nos relacionamos, incluso afectan nuestra forma de trabajar y nuestro dinero. ¿Por qué lo digo? Porque este sentimiento, que es toda esta historia que me contaba yo, hablando un poco de mi historia para que entiendas cómo afecta la emoción y en esto, en la productividad, toda esta historia que me contaba yo de soy culpable por elegirme, otra vez parece que no puedo soltar ciertas cosas, ya no quiero cargar con todo y aún así me siguen tirando responsabilidades que no me corresponden. Eso muchas veces afectaba mis decisiones, porque a veces, para no pelear, volvía a caer y hacía cosas que no me correspondían. A veces ponía límites y me costaba sostenerlos. Entonces afectaba mucho a mi forma de relacionarme. Y por supuesto después yo lo veía reflejado en mi productividad. Y por supuesto mi productividad se veía reflejada en el dinero. Por ejemplo, si tú eres una persona que quiere prosperar económicamente, pero sientes culpa cuando tienes que ponerle precio a tu trabajo, a tu producto, a tu servicio, o sentí vergüenza como yo
también sentí vergüenza cuando empezás a expresarte, a mostrarte, que la gente te escuche, que la gente te vea. Eso es una emoción, eso es una energía que está ahí. Y nos vamos al principio de la energía, que no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y yo hablo de las emociones como todo en este planeta, con polaridades, polaridad positiva y polaridad negativa. Cuando experimentamos miedo, estamos como en una polaridad negativa, pero no porque el miedo sea una emoción negativa, sino porque nos detiene, porque nos mantiene en un clima que no nos permite ver una realidad como es. Y para salir de esa polaridad negativa necesitamos trabajar nuestra seguridad y nuestra estabilidad para poder enraizarnos y sentir esa seguridad. Entonces el miedo ya no va a ser una amenaza para nosotros, a no ser que por supuesto estemos en la selva y estemos expuestos, no sé, a un jaguar o a un león o a cualquier animal silvestre que pudiera amenazar nuestra vida. Ahí sí se volvería a activar el miedo, pero ya sería un peligro real, no un peligro simbólico, como cuando estamos en un miedo que no nos permite mostrarnos, que no nos permite avanzar, que nos mantiene en escasez. Y de esa misma manera, cuando estamos en la culpa, no podemos estar en su polaridad positiva, que yo lo tomo como el disfrute. El disfrute es esto de transitar un proceso aplicando estrategias y gestionando tu tiempo, tu espacio, decisiones y límites. Entonces, para salir de la culpa, que yo lo tomo como una polaridad negativa, no como una emoción negativa, porque la culpa muestra una necesidad. Para pasar a la polaridad positiva, entonces, que es el disfrute, yo tengo que hacer un camino, tengo que buscar una estrategia, tengo que sostener decisiones, tengo que sostener límites y tengo que sostener un proceso, para que cuando yo sienta culpa me dé cuenta de: ¿estoy dañando realmente a alguien o me estoy eligiendo? Y si yo me estoy eligiendo, entonces dejo de sentirme culpable y empiezo a disfrutar. Y el disfrute es ese camino, ese proceso de límites, decisiones y avance. No siempre nos detenemos por falta de capacidad. A veces nos detenemos por emociones que aprendimos a cargar y que no sabemos gestionar. Y aquí te dejo una pregunta para reflexionar. ¿Qué emoción aparece en ti cuando imaginas tener exactamente aquello que hoy deseas? Nos vemos en el próximo audio. Un abrazo de luz.